Lo que haremos ahora será una continuación del análisis de la red RC visualizada de salida. Independientemente del sistema que estemos analizando, lo que vamos a concluir es cómo hacer diseño basado en especificaciones. Y para ello va a ser muy relevante recordar cuál es la red que estamos analizando. Esto es justamente el resumen numérico del análisis realizado a esta red simplificada en el que tenemos vaciado el principio de superposición. Así como tenemos información de corriente directa, tenemos toda la información de corriente alterna. Podemos ver quién es el voltaje que está en el puerto de salida. Lo podemos ver en la parte superior derecha. Y aquí es muy relevante tomar en consideración lo siguiente. Hemos llegado a esta expresión usando conceptos fundamentales, usando la ecuación 1 y su variante como una expresión de integración. Es decir, la ecuación 1 es la fórmula general para calcular la corriente que fluye por un capacitor cuando conocemos la forma del voltaje. De manera contraria, podemos calcular cuál es el voltaje que hay en los terminales de un capacitor si conocemos la corriente que por él circula. Estas expresiones, si uno las refleja a la red que estamos analizando, que es un caso particular, la corriente que fluye por el capacitor es la corriente I2. Por eso podemos hacer esa identificación de que la corriente general que tenemos en la ecuación 1 la estamos asociando a la corriente particular de esta red y que la hemos identificado como I2. Un fenómeno interesante es que si ustedes sustituyen la corriente I2 en la ecuación 1 en su forma de integración, van a obtener una expresión equivalente para el voltaje, que es la ecuación 2. Esta expresión se obtiene, vean, del análisis del capacitor. Pero este voltaje ya lo conocíamos, porque analizando al resistor RB habíamos encontrado una expresión para el voltaje. Pero como ambos componentes están en paralelo, el voltaje que ya habíamos calculado, que está en la parte superior derecha, debe ser equivalente al voltaje que hemos determinado y que estamos indicando con la ecuación 2. Estas dos ecuaciones, cuando ustedes las igualan, los términos senoidales se eliminan y únicamente queda una expresión con dos incógnitas: el valor del capacitor y el valor de la frecuencia de omega. El valor de este capacitor no es arbitrario y, como ya hemos escuchado, se obtiene de especificaciones. Si una de estas especificaciones fuera que trabajáramos a 152 kHz, nosotros debemos hacer uso de la ecuación 3, porque la omega es una frecuencia angular y la especificación está dada en Hertz. Nosotros, cuando sustituimos la frecuencia de interés en la ecuación 3, conocemos automáticamente el valor de la frecuencia en radianes sobre segundo. Esa expresión es la que uno sustituye en las ecuaciones conocidas y podemos despejar para el capacitor. Si nosotros hacemos ese juego algebraico, y como ya hemos visto con antelación, encontraríamos un valor equivalente a 14.84 picofaradios, que en sentido estricto no es un valor comercial. El más cercano es
15 picofaradios. La diferencia entre el valor que necesitamos y el valor comercial es poco mayor a 1%, lo cual para muchas aplicaciones es aceptable. Esta frecuencia, 152 kHz, es una aplicación RFID de baja frecuencia. Entonces, nosotros si tuviéramos un interés particular en una frecuencia, compraríamos o usaríamos un único resistor. ¿Qué pasa? Decíamos, si necesitamos una aplicación en el que las frecuencias sean diversas. Hay muchas aplicaciones en el que no se requiere un solo valor capacitivo, sino varios. Por ejemplo, un radio. Un radio con distintas frecuencias, con distintas características AM, FM. Y esto solamente como un ejemplo. Hay un capacitor que se denomina varactor. Es un capacitor variable. Y este capacitor lo podemos variar con la perilla. Cuando ustedes giran la perilla, están moviendo las placas paralelas y están cambiando el valor de capacitancia. Si modifican el valor de capacitancia, están ubicándose en distintas frecuencias. Y como cada frecuencia es característica de una estación de radio, entonces es muy fácil que con un solo equipo y un capacitor ustedes puedan determinar distintas frecuencias de interés. Algunos de los ejemplos naturales es, por ejemplo, esta tabla. En la columna izquierda está distintas frecuencias y en la parte derecha están los valores de capacitancia que se requieren. El gráfico, que es un plano logarítmico, nos sirve para identificar el rango de capacitancia que necesitamos si quisiéramos usar este sistema para aplicaciones de AM. Los rangos de frecuencia están ahí especificados en la sombra azul y además podemos también ver cuál es el valor necesario de capacitancias. Y lo mismo podemos hacer para entonar frecuencias de FM, es decir, un solo sistema capacitivo, un varactor, puede ser útil para muchas aplicaciones. Por lo que es lo mismo, es más económico variar un componente que estar sustituyendo componentes capacitivos. Es mejor un elemento variable. Por cierto, cuando ustedes modifican el volumen en un radio, también utilizan una perilla. Ahí lo que están variando es una resistencia. A menor resistencia, ustedes pueden verificar que tienen más o menos volumen. A mayor resistencia, también pueden verificar si tienen menos o más volumen. Un resistor variable se denomina potenciómetro. Algo que también debemos de recordar es que un sistema como este, en el que está diseñado para trabajar en determinada aplicación, siempre hay alguien que lo está operando. Alguien está tomando las decisiones de que este sistema sea útil, funcional y en qué momento dejar de utilizarlo. El responsable de habilitar o deshabilitar la utilidad de un sistema es el usuario. Por ejemplo, si tuviéramos un teléfono celular y este circuito que estamos analizando fuese la representación del puerto de salida, el usuario seguramente estaría activando alguna aplicación para escuchar audio, para ver imágenes, para leer texto, etc. Diversas aplicaciones visualizados en este puerto de salida para el usuario. En el momento en el que el usuario cierre su aplicación, significa que esa parte de su teléfono celular lo deshabilita, ya no lo energiza porque ya no necesita visualizar la información en ese puerto.
Entonces, ese cerrar las aplicaciones lo podemos entender como un interruptor que controla indirectamente el usuario. Ese interruptor, abrir o cerrar, habilitar o deshabilitar, significa, en este ejemplo, abrir o cerrar una aplicación. Cuando la aplicación deja de usarse, ya no se energiza, pero esa circuitería que ya no se habilita es, contiene resistores y capacitores. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa con la carga eléctrica almacenada en esos capacitores? Porque tiene esa propiedad, retener carga eléctrica. La pregunta tiene sentido porque es equivalente a cuando nosotros estamos corriendo. Cuando deseamos detenernos, esa detención no es abrupta. Hay un cierto procedimiento para detenernos. Cuando uno conduce el auto y frena, también el frenado no es automático. Hay un proceso para que el frenado se ejecute de manera total. Es decir, este sistema, al igual que el cuerpo humano y el vehículo, tiene un cierto tiempo de respuesta para dejar de habilitarse. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué ocurre cuando el usuario deshabilita una aplicación? Nos interesa saber qué pasa con la carga eléctrica almacenada en el capacitor. Ese fenómeno lo podemos visualizar aquí. Hay un instante en el que el usuario dejó de usar su aplicación. Y en ese instante, ese deshabilitar significa que se desconecta el puerto de salida del resto del sistema, del teléfono celular, por ejemplo. Y entonces lo que uno puede observar es que se han abierto lazos. El interruptor deja zonas abiertas que se interpretan como circuitos abiertos. Lo que uno puede concluir es que las corrientes que anteriormente teníamos por el resistor y por el capacitor ya no existen. En consecuencia, ya no tenemos una corriente de lazo. O lo que es lo mismo, antes de que el usuario cerrara su aplicación, teníamos señales armónicas, como la que estamos viendo en este momento. Y hay un instante en que le estamos llamando T sub 0 en el que el usuario lo deshabilita. No sabemos qué parte de la onda estaba circulando cuando el usuario deshabilita. A manera de ejemplo, estamos diciendo que en el tiempo T sub 0 el valor de la señal armónica era B sub B0. Únicamente es ilustrativo. O sea, estaba transcurriendo esa parte de la onda y ahí el usuario cerró la aplicación. O lo que es lo mismo, ese voltaje es el último voltaje que el capacitor detectó y es el último que retiene visualizado como carga eléctrica entre sus placas. La pregunta es, ¿qué pasa con esa carga que está ahí? ¿Qué va a pasar con ese voltaje BB sub 0? ¿Desaparece? ¿O como todo sistema tiene que visualizarse un fenómeno para ver que efectivamente la corriente de lazo es cero? Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando? Bueno, algo que ha inventado el ingeniero es analizar qué ocurre un instante antes de la apertura del interruptor. Y cuando digo un instante antes, es una milinada, o sea, justamente antes. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, lo que sabíamos es que teníamos dos corrientes, una que fluye por el resistor y otra que fluye por el capacitor. Con la ley de corrientes de Kirchhoff podemos describir la ecuación de la corriente en el resistor y en el capacitor. Y sabemos que la interrupción debido al interruptor nos va a dar una corriente cero.
Esto es justamente lo que representa la ecuación 4. Es la dinámica del sistema visto como puerto de salida un instante antes de que ocurra el cierre y sabiendo que al final eso va a ser cero, que la corriente de lazo va a ser cero. Vean lo que tenemos, una ecuación diferencial homogénea que describe la dinámica del sistema. La ecuación 5 es una simplificación de la anterior. Es exactamente la misma ecuación que describe la dinámica. Simplemente se ha hecho un reacomodo de términos, porque ya aparece un término que nos es conocido, el producto RC. Recuerden que el producto RC es una constante de tiempo. Y esta constante de tiempo que acabamos de ordenar y que visualizamos en la ecuación 5 es la constante de tiempo del puerto de salida. Es parte de su desempeño y de su dinámica y nos va a permitir conocer su valor. Esta definición de constante de tiempo es muy importante. Primero, pues debemos de calcular su valor. Y ya que lo calculamos, podemos empezar a hacer un análisis adicional. Por ejemplo, ya sabemos que el producto de los valores conocidos nos da 0.63 microsegundos y necesitamos saber eso qué significa. Aún más, en nuestra ecuación diferencial, si nosotros deseamos encontrar la solución, hay una única función que nos permite resolver esa ecuación diferencial. Y esa función es la exponencial. La función exponencial en modo general es la que está en la ecuación 6. No conocemos el valor de A, no conocemos el valor de S, pero en general es una forma para describir la función exponencial como solución a la ecuación diferencial. En la red también estamos viendo a manera de ejemplo cuál fue el valor en voltaje que almacenó el capacitor justo cuando el usuario deshabilitó su aplicación. Si nosotros sustituimos esa solución, la de la ecuación 6, en la ecuación diferencial, obtenemos la ecuación 7. Vean que tenemos ahí términos semejantes. La podemos simplificar. Y en ese agrupamiento tenemos dos términos. Uno de ellos, o los dos, tienen que ser 0 para que la ecuación 8 tenga sentido. Aquí tenemos dos incógnitas, recuerden, la S y la A. Necesitamos información adicional para determinar con lo que hemos hecho el valor de esas constantes. Una manera simple que todos nos hemos inventado y que todos hemos usado es el cambio de referencia. En la figura de la onda senoidal que estamos observando, vean que hemos hecho un cambio de referencia. Anteriormente teníamos el plano cartesiano tradicional. Habíamos visualizado que la inhabilitación de la aplicación ocurrió en el tiempo t sub 0 y en ese momento ahora estamos haciendo un cambio de referencia. Ahí, a partir de ahí, deseamos que t sea igual a 0. Es decir, cuando el usuario deshabilitó la aplicación en t igual a 0. Estamos haciendo un cambio de referencia, que es un cambio que hemos practicado cuando viajamos a Cancún o viajamos a Tijuana. El horario es distinto. ¿Qué es lo que hacemos? Cambiamos el horario en nuestro teléfono, en nuestro reloj, para estar acorde a esa circunstancia. Movemos nuestra referencia. Aquí también movemos la referencia. Y como nos interesa saber qué ocurre con la energía justo cuando el usuario deshabilita la aplicación,
Entonces, a ese instante le estamos llamando t igual a 0, porque nos interesa a partir de ahí. Llegamos a ese momento con la dinámica que construimos un instante antes. Entonces, la ecuación 8 la podemos simplificar con este cambio de referencia. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar el valor de las constantes que no conocemos. Una de ellas nos va a ayudar y es la ecuación 6. Si ustedes en la ecuación 6 sustituyen t igual a 0, que es justo cuando el usuario termina su aplicación, pues queremos ver qué pasa con la solución que hemos propuesto. Pues si sustituimos, resulta que la solución propuesta es equivalente al valor A. Pero ya sabíamos, por el análisis de nuestra red, que el valor último que almacenó el capacitor es ese que habíamos señalado en la transparencia anterior y que únicamente supusimos que eran 10 milivoltios. Por lo tanto, el valor de A lo podemos conocer justamente al evaluar la solución propuesta en t igual a 0. La otra solución la vemos en la ecuación 8. El término que está en paréntesis también es un factor que puede ser 0 y que le dé sentido a la ecuación 8. Si nosotros igualamos ese término a 0, podemos determinar que el valor del S es equivalente al negativo del recíproco de la constante de tiempo. Con estas dos expresiones podemos construir nuestra solución, que es la ecuación 6, y entonces la ecuación 9, que es el resultado de sustituir nuestras soluciones, nos describe qué pasa con el último voltaje que el capacitor retuvo y que fue justo cuando el usuario apagó su aplicación. La ecuación 9 nos describe la manera en la que el sistema se comporta del punto de vista energético. La ecuación 9 está puesto en voltaje porque es justamente lo que estamos analizando, un voltaje almacenado en el capacitor. Si graficamos la ecuación 9, vamos a tener ese tipo de desempeño. Una exponencial decreciente porque es negativa. Dependiendo del valor de la constante de tiempo, esa curva decreciente va a caer o muy pronto o muy lento. Eso va a depender sencillamente del valor de la constante de tiempo. ¿Pero qué significa? Significa que el voltaje almacenado se empieza a perder. ¿Pero cómo es que se pierde? Vean la ecuación 9. Es una función que depende del tiempo. Es decir, ese voltaje almacenado y representado en la ecuación 9 nos permite calcular una corriente en el capacitor. Si derivamos la ecuación 9 y multiplicamos por el valor del capacitor, tenemos una corriente del capacitor. Pero nuestra red únicamente tiene un único lazo, el circuito RC. Entonces, esa corriente que podemos calcular únicamente puede fluir por el resistor RB. Ahí está fluyendo. Conforme transcurre el tiempo, según la ecuación 9, el voltaje va a ser más pequeño. Eso significa que la corriente va a ser más pequeña. Y conforme el tiempo avance, el voltaje en el capacitor va a ser más pequeño y la corriente más pequeña, hasta un momento en el que ya no haya voltaje y ya no haya corriente. Y entonces, ¿qué pasó con la corriente? Bueno, la corriente justamente es la carga que almacenó el capacitor, la carga en movimiento. Pero ¿cómo fue que se perdió? Bueno, la corriente, cuando fluye por el resistor, ahí se disipa. Justamente esa corriente se disipa en el resistor. Y si tuviéramos un termómetro, veríamos que el resistor se está calentando. Entonces, esa corriente se transforma en calor, se emite como calor y es equivalente
al principio de conservación de energía. Teníamos energía en el capacitor, se convierte a corriente y se disipa en calor. Y como se disipa, simplemente se pierde, se va al medio ambiente. Y poco a poco el capacitor se vacía hasta tener cero carga, cero voltaje, cero corriente y la energía sencillamente se disipó o se transformó en calor, que luego se distribuye, decíamos, al medio ambiente. Esta es la manera en la que la energía se pierde y es justamente el proceso que ocurre cuando deshabilitamos una aplicación. La carga almacenada tiene que irse hacia algún lado y usualmente siempre hay una trayectoria resistiva. Siempre. Si no la hubiera, uno pensaría que el capacitor retiene la carga de manera y por tiempo infinito. Pero usualmente hay un elemento resistivo que favorece la disipación de la energía y es equivalente a ir corriendo y que nuestro frenado sea lento hasta detenernos, o el auto que frena y tiene que recorrer una cierta distancia, tiene que transcurrir un tiempo para frenar. Acá también tiene que transcurrir un tiempo para que la energía almacenada, vista como voltaje, llegue a cero. Este es principio de conservación y este principio básico puede ser utilizado para muchas más aplicaciones.